La palabra que tenía para compartir hoy, bueno, el título de la palabra justamente dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. ¿Quién dice conmigo? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Sabemos, ¿sí?, como hijos de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Amén. Muy bien, gloria a Dios por esos hermanos que han leído, que tienen en su corazón esta palabra alojada. Amén. En Mateo 6:10 está esta palabra, ¿no? Pero quería hacer una introducción antes de seguir con la palabra, justamente con esto, ¿no? Con esta palabra que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra como en el cielo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, el Padre Nuestro es la oración modelo que nos dejó Jesús, ¿sí? Una oración completa. Él nos enseñó a orar de esta manera. La primera petición que Él hace en Mateo es justamente esto, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Y de esta petición vamos a ver tres cosas en un principio. Lo primero para Jesús, ¿no? Para Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, en la oración, la prioridad entonces, ¿cuál era? Las cosas del reino, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad en este tiempo? Juma bien nos decía, y yo le doy gracias a Dios por el Espíritu que Dios ha puesto en su corazón. ¿Por qué? Porque él decía, estamos con las cosas en el trabajo, los afanes de la vida, a veces nos distraemos, bueno, el Señor nos enfoca nuevamente en su dirección, ¿no? Pero qué bueno, porque acá Jesús también nos enseña esto, ¿no? Que la prioridad eran las cosas del reino de Dios antes que sus peticiones personales. En segundo lugar, lo que vemos y aprendemos es que al decir, venga tu reino, estamos pidiendo que el reino de Dios crezca, ¿sí?, más, ¿sí?, que más personas se unan aquí en la tierra, que muchos más se conviertan a Dios y que alcancen el milagro de la salvación. Y que un día, al final, Jesús, cuando venga, ¿sí?, Él pueda encontrar completamente a su pueblo, ¿sí? Y estamos siendo desafiados en este tiempo a establecer el reino de Dios, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Vos sabés que estamos trabajando y estamos trabajando para un tiempo de campañas. Un tiempo de campañas para conversión, para salvación, para anunciar y que aquellos que se han apartado se puedan reconciliar con el Señor. Y estamos enfocados en esta dirección dentro de la voluntad de Dios. Estamos, ¿sí?, poniendo como prioridad el reino de Dios. Y qué bueno, pero hoy el Señor te pregunta, ¿cuál es tu prioridad? No está mal que tengas, como decía Juma, las responsabilidades de la vida porque son parte de la vida. Pero la palabra nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y lo demás, ¿cómo? Vendrá por añadidura. Dios las va a traer, Dios las va a suplir. Amén. Bueno, y el tercer punto dice, ser parte del reino de Dios involucra querer hacer la voluntad de Dios. Y por eso pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso es muy importante pedirle a Dios que Él mismo nos ayude, nos capacite, ¿sí?, a través de su Espíritu Santo, nos instruya, nos guíe a toda verdad y justicia, que Él nos capacite por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir siempre bajo la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Qué bueno que es Dios, ¿no? Porque Él quiere cosas de bien para tu vida y no cosas de mal. Así que bueno, esta es la introducción y en estos tres puntos vamos a estar desarrollando justamente este tercer punto, ¿no? Conociendo la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios. Vamos a estar viendo justamente, sí, 4 claves para conocer la voluntad de Dios. Ayer, bueno, en este fin de semana, viernes y sábado, el equipo de líderes, de discipuladores, de colaboradores, aquellos que están trabajando en las cosas del reino, tuvimos un tiempo con el Señor, tuvimos un retiro. Un retiro, sí, primeramente tuvimos el día viernes el equipo de pastores, de líderes principales, ¿no?, siendo ministrados. Después el sábado se sumaron todos los colaboradores, los líderes, ¿no? Éramos casi 100, más o menos, 90 eran. Y qué bueno porque nos fuimos a buscar al Señor, fuimos a
justamente a esto, a sumergirnos en el río del Espíritu Santo para poder ser lanzados al centro de la voluntad de Dios, para prepararnos para todo aquello que ha de venir, para fortalecernos, para ponernos ahí en sintonía con Dios. Qué bueno que es esto, ¿no? Hemos tenido un tiempo hermoso donde el pastor Charlie Powers, un pastor amigo de la iglesia, él nos ha ministrado, el equipo principal, después a todos los colaboradores. Hemos pasado un momento hermoso, uno de los talleres. Tuvimos la oportunidad, la bendición, hasta incluso de contar con la bendición de Juma, que ha desfilado como modelo, que ha sido una bendición, pero justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con también aprender que la voluntad de Dios nos enseña aún a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos. Justo el hermano que estaba en un taller, que no voy a decir quién es, se puso así, no. Como Juma, ¿no? Que está lindo, que está cuidando, y qué bueno que es aprender también a cuidar todo, ¿no? La salud, la integridad física, emocional, espiritual. Esta es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Porque si no, de lo contrario que sería que estemos enfermos, que nos descuidemos, que nos dejemos quedados. No, esta no es la voluntad de Dios. Pero bueno, dicho esta parte, esta introducción, entonces quería compartirles justamente, como dice ahí esta parte, 4 claves para conocer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Todos en algún momento, ¿sí?, de nuestra vida nos enfrentamos justamente a situaciones donde tenemos que tomar decisiones importantes, decisiones que muchas veces no sabemos si arrancar, si no arrancar o para dónde ir, ¿no? Nos encontramos frente a una Y. ¿Voy para allá o para allá? Hay un camino que nos encontramos con una bifurcación, ¿sí? Bueno, ¿qué camino, qué decisión debo tomar? ¿Sí? Y estoy seguro que en esos momentos muchas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué decisión debo tomar? Y a mí me ha pasado, no sé, ¿a alguien le pasó de acá o soy el único? Bueno, pero constantemente nosotros tenemos que tomar decisiones y qué bueno, ¿no?, que siempre podamos estar preguntando a nuestro Dios, Señor, guíame, instruíme a través de tu Espíritu Santo, capacitame a tomar la decisión correcta, a tomar decisiones que estén dentro de tu voluntad. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, ese es un concepto erróneo. Está la voluntad de Dios y yo tengo que seguir y aprender a hacer la voluntad de Dios. Vos sabés que en la iglesia tenemos, dentro de la escuela bíblica, el nivel 1, 2 y 3, tenemos el seminario, pero también tenemos este curso, este estudio importante, ¿no?, que forma parte de este aprendizaje, ¿no? Mi experiencia con Dios. Aquellos que han hecho el nivel 1, 2 y 3 y no han hecho mi experiencia con Dios, los invito, porque habla justamente todo el tiempo de cómo aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y qué bueno es poder crecer, ¿no?, en esta relación con Dios y poder tomar decisiones correctas. Estamos haciendo por grupos de WhatsApp, con un sistema muy práctico, muy lindo, donde todos participan, y es una bendición poder ver cómo los hermanos van creciendo, van haciendo ajustes en su vida y encontrando el conocimiento para hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, frente a esas preguntas que muchas veces nos hacemos, quiero compartirte esto justamente, ¿no? 4 claves para descubrir la voluntad de Dios. Y la primera, el primer punto justamente habla de esto, ¿no? Leer la Biblia, ¿sí? Estúdiela, medítela, y ahí va a encontrar justamente la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es así, pero no leer la Biblia simplemente como un libro, sino qué bueno es poder meditar, qué bueno es poder escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos abriendo los oídos espirituales, porque la palabra de Dios es esto, la palabra de Dios. Dios nos habla, Dios nos enseña a través de su palabra cómo debemos hacer su voluntad, y Él nos guía siempre a tomar decisiones correctas. ¿Sí? Ahí esta plaqueta justamente dice, lea, estudie, medítela. Ahí va a encontrar la voluntad de Dios, esta voluntad que es perfecta, no como un libro simplemente, no como un diario, ¿sí?, o un libro de literatura. Lea la Biblia como lo que es. ¿Qué es la Biblia? Entonces,
es la palabra de Dios. Y entonces tenemos que leer con esta conciencia, con este pensamiento, ¿no? Y permita que esta palabra cobre vida en usted, porque la palabra de Dios es vida. Él trae vida a través de su palabra y vida en abundancia. Amén. No hacemos nada con memorizarla y repetir la memoria si nosotros entonces no la aplicamos, no la practicamos. Vos fíjate que dice el Salmo 119, 105. Dice, entonces, si lo tienen la plaquita del Salmo, bueno, yo igual acá lo tengo, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno es que podamos justamente entender que la palabra de Dios nos alumbra, nos guía por el camino correcto, ¿sí? Había unas placas ahí que mostraban justamente un faro y bueno, la palabra de Dios que están ahí con unas lámparas que están, si las encuentran, creo que estaban al final, por allá. Pero bueno, entonces dice que la palabra de Dios es como una lámpara, como una lumbrera, ¿sí? En medio de nuestro diario caminar. Hoy Hubman nos decía esto, las responsabilidades, muchas veces nos distraemos, pero cuando nosotros nos levantamos y buscamos la palabra de Dios, buscamos la dirección para el día, entonces en nuestro diario caminar, es decir, la palabra de Dios, ¿sí? Nos guía. Llenémonos de la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar la perfecta voluntad de Dios. Y ahí vemos un faro, ¿no? ¿Y el faro dónde está? ¿Está en la playa abajo detrás de los médanos? No, está en un lugar alto y alumbra. La palabra de Dios justamente es esto, alumbra nuestras vidas, nuestro camino y a través de nosotros alumbra al mundo. Nosotros debemos ser también ese faro, ¿no? que refleje lo que es la palabra de Dios. Eso es parte de la buena, ¿sí? Voluntad de Dios, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Que podamos ser luz donde estamos y permitir no solamente que en esta palabra sea aquella luz que nos guía en nuestro camino, sino también debemos ser luz para aquellos que están perdidos. Amén. Está la otra, no sé si está la otra plaquita que refleja un poco esto de este primer punto, ¿no? Donde está la Biblia con las lámparas, pero bueno, qué importante es justamente esto, ¿no? Buscar la palabra de Dios. Fíjense en esta placa, ¿sí? Cómo trae luz, ¿no? Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Es luz a dónde? A mis pies. Que tus pasos sean guiados por la palabra de Dios. Qué bueno que es poder meditar, conocer la palabra de Dios. Vos sabés que cuando nosotros meditamos, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, Dios nos escucha. Pero qué importante es también aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Sigamos con el segundo punto, la segunda clave. Hoy es importante que nosotros también debemos aprender, ¿sí?, a pedir justamente sabiduría. Esta placa entonces dice, cuando usted y yo oramos, sucede algo poderoso. La paz de Dios, ¿sí?, llena nuestra vida y guarda nuestros pensamientos, ¿sí? La oración nos conecta con Dios. ¿La oración con quién nos conecta? Con Dios. Amén. A una mente y a un corazón lleno de la paz de Dios se le revela la voluntad de Dios. Si vos estás pasando por un tiempo de tormenta, un tiempo de prueba, de aflicción, si estás turbado, si no tenés paz, no escuchás nada, estás en el medio de la tormenta y lo que ves es el problema. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, qué bueno es que a través de la oración justamente eso podamos entender que nos conectamos con Dios. Entonces hoy es importante también pedirle también sabiduría a Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:6? ¿Sí? Para tomar decisiones correctas, cuando no sabemos qué camino tomar, somos dados por ahí a situaciones de ansiedad, ¿no? De temor, y nos sobrevienen las preocupaciones, nos sobrevienen las situaciones, y no sabemos qué hacer, y nos sobreviene el temor. ¿Y cuántas personas están enfermas justamente de esto que hoy golpea a la sociedad? La ansiedad. Es una enfermedad que no te deja en paz, que no te deja tranquilo, que no sabes qué decisión tomar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, en Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Entonces, en oración, con ruego y dar gracias a Dios aún en medio de la prueba, en medio de la tormenta, que puedas tomar las pruebas, las tormentas como una oportunidad para crecer en la fe, para glorificar al Señor, ¿no? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice que no nos dejemos llenar de eso que nos quita la paz, ¿sí? Que no nos dejemos llenar de esa situación que nos trae ansiedad, de preocupaciones. Entonces, da una recomendación muy importante. Dice que, entonces, Filipenses, acá el apóstol Pablo dice, nos recomienda esto, en el versículo 6, que llevemos nuestras necesidades a Dios en oración y ruego. Bueno, ¿cómo estás orando? ¿Cómo arrancas tu día? ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Cuando estás clamando, cuando estás intercediendo, cuando tenés situaciones de prueba, ¿te quejas? ¿Sos de quejarte? Acá la palabra nos enseña que debemos ir con acción de gracia. Señor, yo te doy gracias por esta prueba, por este momento que está difícil, porque yo sé que vos me vas a sacar de esta situación. Sé que tu palabra me va a guiar a toda verdad y justicia. Señor, sé que esta es una oportunidad para ser fortalecido en la fe, ¿no? Es decir, pero Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué lo otro? Si vos ves que yo hago esto, si hago lo otro, y fíjate que el otro no hace nada, y le va bien, ¿y por qué los que no te conocen, los que son injustos, tienen más y yo no tengo nada, y esta situación, y perdí el trabajo, y no puedo salir de esta situación? La queja avanza. Hay un momento para descargar esto. Dios te quiere escuchar, ¿no? Pero eso no es una oración. No es una oración, sino que puedas aprender, ¿sí? Dios siempre te está esperando y Él te quiere escuchar. Bueno, ¿qué te pasa, hijo? ¿Cuál es el problema? Que puedas ir al Señor, ¿sí? En esa situación, contándole tu dolor, contándole tu prueba, de la situación que estás, porque Él quiere escucharte, ¿sí? Pero que puedas aún glorificar a Dios en medio de la prueba, la dificultad. ¿Amén? Fíjate, el versículo 7, quiero que meditemos en esto. Que dice que cuando usted y yo oramos, ¿sí? Tenemos que ir justamente con este espíritu, ¿no? Orar con la palabra. Qué bueno es que podamos tomar esta palabra y orar a través de la palabra. Y entender que la oración no debe ser el último recurso, sino el primer recurso antes de tomar decisiones. Te encontrás que ya no das más, que ya metiste la pata, que hay consecuencias, orá, busca al Señor, es un recurso, es el mejor recurso, pero que no sea el último, que sea el primero. Que tus hijos, que tu familia, varón, mujer, que te vean orar, que te vean rogar, que te vean clamar, que aprendan. Esta es, ¿sí? Una bendición, una enseñanza que nosotros podemos dejar, ¿sí? Como legado a nuestros hijos. Ir al Señor en oración, en clamor, en medio de la prueba, las luchas, las dificultades. Amén. Pero, ¿qué es lo que dice entonces esta palabra? Que nos enseña que cuando nosotros oramos, algo poderoso pasa. Dice que la paz de Dios llena nuestra vida y guardan, ¿sí? ¿Qué? Nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y escucha esto, es esa paz que llega a través de nuestro Dios y nos protege, nos guarda, nos blinda, guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos de derrota, de pensamientos de rendirse, esos pensamientos que muchas veces son pensamientos que vienen a través de Satanás, ¿sí? Que no vas a poder, que no vas a salir adelante. Amén. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos llega cuando nosotros nos presentamos al Señor con un corazón, ¿sí? Dispuestos a recibir lo que Él tiene para darnos, ¿sí? Y entendiendo que la oración nos conecta con Dios. Y como decía la placa, ¿no? Un corazón, por acá la tengo también, bueno, la paz de Dios es esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, ¿sí? Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles y el mundo, cuando nosotros estamos con esta paz, nos pregunta, pero ¿cómo puedes estar tranquilo frente a todo lo que te pasa? Es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano y guarda nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Y a un corazón que tiene paz, que está en sintonía con Dios, se le revela la buena voluntad, ¿sí? De Dios. ¿No sabes cómo tomar decisiones? ¿No sabes qué decisión tomar?
cuando estás en estos momentos así, no encontrás la salida, uno a veces se pone a pensar, a proyectar, a planificar y no encuentra la salida. No encuentra la salida. Vos fíjate, vamos a ir a lo que es Santiago 1.5. ¿Qué es lo que nos dice? Pero qué bueno que podamos entender que tenemos que orar y pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? Que podamos pedirle a esa sabiduría que viene de lo alto, no de la sabiduría humana, ¿sí? Sino sabiduría de lo alto. Y Él de lo alto te va a dar esa sabiduría, ¿sí? Para que humanamente puedas, como hijo de Dios, tomar decisiones correctas. Si no tenés sabiduría, si sentís que no la tenés, ¿qué es lo que dice la palabra? Esta es una promesa que establece el reino de Dios, ¿no? Y que dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso, ¿qué dice? Picotero, que te da un poco, no, generoso Dios, y Él se las dará, no se los reprenderá por pedirla. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos ir a la presencia de Dios y pedir, ¿no? Sabiduría para tomar decisiones correctas basadas en su voluntad. Y esta también es parte de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que puedas pedirle a Dios sabiduría. Y a través de Él, de su palabra, del crecimiento espiritual, puedas aún tomar estas decisiones correctas, ¿sí? Y hacer la voluntad de Dios. Amén. Clave número 3. Transforme su mente. O sea, es que todo empieza en la mente, ¿no? Hasta el pecado. Y por supuesto también, ¿no? La fidelidad a Dios también empieza en nuestra mente. Mire, fíjate cómo hizo Satanás al principio de todas las cosas, para engañar a la humanidad. Él engañó a Eva, ¿no? La desvió, ¿sí? ¿Cómo hizo Satanás para que ella tomara decisiones equivocadas? ¿Sí? Trabajó sobre su mente. Yo los invito a que ustedes puedan estudiar y leer, justamente porque esto está en Génesis, ¿sí? Capítulo 3 de Génesis. Lea Génesis y fíjese cómo Satanás engañó y desvió a Eva de la voluntad de Dios, y cómo trabajó sobre su mente, sobre Adán y Eva, ¿sí? No le vamos a echar la culpa a Eva, ¿sí? Porque Adán, el sacerdote, tendrá que estar atento. Varón, prestar atención a tu mujer. Cubrirla en oración, velá por ella. Vos sabés que una de las cosas que nosotros aprendimos este fin de semana y fuimos exhortados como hombres, como sacerdotes, es librar. Hay una batalla que se debe librar. Hay muchas veces que libramos batallas que no son necesarias y que Dios no nos va a pedir cuenta, pero hay una batalla sobre la que Dios sí te va a pedir cuenta, varón. La familia. Librá batalla por tu mujer, cubrila en oración como sacerdote. Ora por ella, bendecila, desatá palabras de bendición, apoyala, acompañala como vaso frágil, porque Dios le dio esta gracia, que ellas sean nuestra ayuda idónea, nuestra ayuda inteligente. Gracias a Dios por nuestras mujeres. Mujeres, las bendecimos ahí donde está, la tomada de la mano. Mi amor, te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida. Mamá, te bendigo. Abuela, te bendigo. Hermana, te bendigo. Dios bendiga a nuestras mujeres, ¿no? Esta cualidad que Dios le dio de ser la ayuda idónea para nosotros. Entonces, transformar nuestra mente, ¿sí? Que podamos tener la mente de Cristo. Y este plan de Satanás, que justamente pasó en el principio de la humanidad, es lo que él sigue haciendo justamente hasta en estos tiempos, ¿no? Alojarse en la mente, sí, del ser humano, con pensamientos de derrota. Vos no vas a poder, vos sos esto, vos sos lo otro. Vos que hablas de Dios con todo lo que hiciste, con todo lo que fuiste, la palabra de Dios también nos enseña. Las cosas viejas pasaron, Satanás inmundo, decirle. Reprendelo. Satanás mentiroso, la vida vieja ya pasó. Hoy me levanto en el nombre de Jesús y piso, entierro a la vieja naturaleza pecadora, sujeto mi mente, mis pensamientos al orden del Espíritu Santo. Transforme su mente. Todo empieza en la mente, hasta el pecado. Y por supuesto la fidelidad a Dios también. Todo empieza con nuestros pensamientos. Qué bueno es que podamos justamente, ¿no? Tener pensamientos de bien, porque esto es lo que Dios quiere. ¿Y qué dice Romanos, ¿no? 12:2? Vamos a buscar, ahí está. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino dice que transformaos
formaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hablábamos de la sabiduría que le tenemos que pedir a Dios, y esa sabiduría te trae entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Dice que no nos acomodemos a las conductas de este mundo. Que tu mente no arrastre el pecado ni la vieja vida. Hay una placa justamente que refleja esto, ¿no? Las conductas de este mundo que no nos dejan avanzar, que nos pesa y que tienen que ver justamente con el yugo del pecado. Para la palabra de Dios, sí, la oración, la comunión pudre el yugo del pecado. Entonces, tengo que renovar mi manera de pensar, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que volver al punto 1. ¿Sí? Renovamos nuestra manera de pensar a través de la palabra. ¿Y qué sucede cuando hago eso? Dice la palabra que mi mente, con la palabra de Dios, acá Pablo nos enseña que allí conozco cuál es la buena, ¿sí? Perfecta y agradable voluntad de Dios. Fíjate, la peor prisión es la mente. Satanás obra a través de la mente. Y con el pasado, él te acusa con el pasado. Hoy decíamos, ¿no? Orar con la palabra, reprenderlo. Satanás mentiroso, inmundo, las cosas viejas pasaron, eso fue parte de mi pasado. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Hoy el Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida, que puedas tener un futuro bendecido, libre de ataduras. ¿Sí? Hay por ahí también al final, chicos, una plaquita que justamente refleja un poco esto, ¿no? Las cadenas, ¿no? Fíjate, hay un hombre que está atado al pecado con cadenas y muchas veces, fíjense, ahí cómo refleja esto, ¿no? La ansiedad. Hoy hablamos de la ansiedad que muchas veces nos lleva al fracaso, el odio, la falta de perdón, la envidia, las adicciones, la depresión, ¿no? Situaciones y todos estos pensamientos que nos atan y que traen consecuencias a nuestra familia, ¿no? Y cuando hablamos de adicciones no hablamos solamente de adicciones a las drogas, al alcohol, puede ser al trabajo, ¿sí? ¿Cuántas cosas, el odio que tiene que ver con la falta de perdón, la envidia, que es un pensamiento que Satanás quiere alojar en tu vida, la depresión, esto de que no vas a salir adelante, de que siempre estás igual, el fracaso. Cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros vamos a la oración, cuando nosotros vamos con ruego y con acciones de gracias, cuando vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, Él rompe toda cadena. Mira, varón, mujer, que vos estás del otro lado, no sé cuál es la situación, no sé si alguna de estas palabras, de estas ataduras, estuvieran en tu vida. Vos sabés que hace poco, bueno, estamos acompañando, le damos gracias a Dios por las redes sociales. Los hombres, las mujeres que se comunican pidiendo oración. Uno de los últimos decía, necesito que me ayuden espiritualmente, tengo problemas de vicios, y nos comunicábamos y acompañábamos en el discipulado, en amor, en oración, en intercesión, con ayuno. Y sobre esto queremos también estar trabajando, ¿no? En la familia, sobre el mundo, porque esto habla de cosas que pasan, que tienen que ver con la esclavitud del pecado en el mundo, ¿sí? Entonces, porque acá Romanos 12:2 dice que no nos acomodemos a las conductas de este mundo, y lo que el mundo quiere que nos acostumbremos, ¿sí? Más bien que transformemos y que renovemos nuestra mente, nuestra manera de pensar, y renovarnos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la adoración, ¿sí? Entonces, la palabra, la oración, el ayuno, el ruego, la acción de gracias traen libertad. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Si esta es una situación que quizás la estás atravesando con algún familiar, con algún amigo, orá, clamá, rogá. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que te levantes también con un hombre y una mujer de oración e intercesión a favor de aquellos que están atrapados por el pecado. Cuarta y última clave, ¿sí? Apartar tiempo para escuchar a Dios. Sepa esto, Dios me escucha. Si cuando nosotros oramos, Dios nos escucha por medio de la oración. Ahora, nosotros también tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque usted habla con Dios cuando ora. Si Dios le escucha cuando ora, nosotros debemos escuchar a Dios cuando Él nos habla. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos meditando en la palabra que leyó? Muchas veces pasa de que se lee una palabra en el día, en la mañana, y durante el día me la olvidé.
Porque la ansiedad, porque los compromisos, porque las cosas de este mundo, ¿sí? Como decía Juan, nos distraen. No te distraigas, porque Satanás vino, está ahí como el león, ¿sí? Agazapado, rugiendo, buscando a quien devorar. No te distraigas, aparte tiempo para escuchar a Dios. Y sepa esto, Dios nos escucha a través de la oración también, ¿no? Tenemos un ejemplo en la palabra, en Hechos capítulo 17 y 10, que aprendemos que Dios nos habla, ¿no? Y acá hay una historia, una breve historia. Esta palabra nos habla de unos hombres que esos eran de Berea, ¿no? Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra nos enseña que este grupo de hombres que son de Berea, que eran de Berea, ellos estaban solícitos, atentos a escuchar y a recibir la palabra de Dios cuando iban a la iglesia, a la sinagoga. Y qué bueno es que vos puedas venir con este corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que tienen un cuaderno, una lapicera, anotan, toman apunte, copian los versículos, o vuelven a la casa y siguen escuchando, vuelven a ver el video y analizan a ver qué es lo que Dios me quiso decir. Y buscan en la Biblia a ver si esto realmente es así. Qué bueno que es apartar tiempo para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y estar atentos a esto, a la palabra de Dios. Dice que ellos iban a sus casas estudiando y seguían meditando en esa palabra que habían escuchado. Y qué bueno que nosotros podamos tomar esto, ¿no? Cuando tenés el grupo de vida, que se comparte un estudio, estamos estudiando el libro de los Hechos, cuando termina, o cuando la mayoría tiene por WhatsApp o por Facebook, o de manera presencial, toma nota. Toma nota de qué, de lo que Dios te está hablando. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, esa voluntad buena, agradable y perfecta. Hay unas placas que justamente hablan sobre esto, ¿no? Que reflejan de cómo estudiar la palabra y de las consecuencias, ¿no? Que traen justamente esto que ilustran de llenarme de Dios, de llenarme de la palabra. ¿Para qué? Están en casa lo último, chicos. Quiero que la pongan así, vamos también cerrando, porque hay bendiciones que se desatan, promesas que establecen en el reino, que están para bien, para nuestras vidas, porque de esto es la voluntad de Dios. Llená tu mente con la palabra de Dios, llená tu mente con la palabra, inundate de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el fruto? Dice, y no tendrás espacio. ¿Para qué? Para las mentiras del diablo, ese Satanás, ese diablo inmundo que te va a decir, vos de esto no salís más. Esas palabras, llenate de las palabras de bendición para bendecir a tu mujer, para bendecir a tus hijos. O sea que nosotros tenemos, Dios nos dio poder de la palabra. Ahora, ¿qué palabras se sueltan en tu familia? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? Muchas veces pasa de que estamos deprimidos, angustiados, y las palabras que se han desatado sobre su vida, sobre nuestras vidas, en nuestra infancia, en nuestro pasado, no han sido las mejores. ¿No? Cuando por ahí quizás alguien nos haya dicho, y muchas veces pasa esto de los padres, de parte de los padres, sos un inútil, no servís para nada, sos un desastre en el fútbol, sos un desastre en el colegio, sos igual que tu padre, sos un sinvergüenza, vas a hacerlo esto, vas a hacerlo otro. Y esas palabras se van alojando en nuestro corazón y en nuestra mente, pero la palabra de Dios restaura nuestras mentes. La palabra de Dios te sana, te hace libre. Hay otra plaquita que continuaba con esto justamente, de cómo impacta la palabra de Dios. No vas a tener lugar para las mentiras del diablo. Pero si vos no escuchás la palabra de Dios, si vos no meditás, ¿qué es lo que va a pasar justamente? Ahí va a haber un lugar vacío. O lo llenás con la palabra de Dios o la llenás con las mentiras del diablo. ¿Sí? Estudiar la Biblia, ¿sí? Para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino ¿en el qué? En el poder de Dios. En el poder de Dios, ese poder que sana, que restaura, que rompe cadenas, ataduras, que te hace libre, que obra con poder y autoridad y que hace milagro. Fíjate qué buena y qué poderosa, más allá de ser buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios es poderosa para establecer el reino de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi entorno. Tengo que aprender a conocer la voluntad de Dios.
ahora cada una de estas promesas, cada una de estas enseñanzas se hacen efectivas en nuestro corazón, ¿sí? Cuando nosotros también abrimos nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Yo quiero invitarte en este tiempo a que podamos hacer una oración juntos, que me acompañes, ¿sí? En una oración. Le voy a pedir a la iglesia, vos que estás del otro lado, hacer una oración de fe, una oración que marca el comienzo de un nuevo rumbo, una oración que te va a llevar justamente a esto, a tener las bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida, empezando por la salvación. Le voy a pedir a la iglesia que cierre los ojos. Ahí donde estás, cerrar los ojos, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu espacio, y acompáñame en oración. Oremos juntos. Padre Celestial, repetí conmigo, Padre Celestial, bendito Señor, hoy vengo ante tu presencia a darte gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tu voluntad es agradable, es perfecta y es buena. Eso lo dice tu palabra, Señor, que tú tienes cosas de bien para nosotros. Señor, por eso hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón y me arrepiento de todo mal. Hoy abro mi corazón y te invito a que entres en él. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Padre Celestial, anota mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, guíame a toda verdad y justicia. Reconozco que te necesito, que sin ti no soy nada. Líbrame de todo aquello que ata mi mente, que me bloquea, que me tiene en depresión, en angustia, en tristeza a causa del pecado. En el nombre de Jesús. Amén.